DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Cómo les va? Hola. Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos. Estábamos siguiendo de cerca la Comisión de Familias, Juventudes y Niñez, todo lo que allí se fue aprobando y las presentaciones que se hicieron, sobre todo esas culturales que estábamos compartiendo. ¿Cómo te va, Vero? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buen viernes para todos. Y básicamente la comisión que trató 14 proyectos y hubo 3 que tuvieron disidencias por parte del bloque oficialista, pero el resto pudo avanzar. Se estuvo hablando sobre grooming, sobre estos ciberacosos, abuso sexual también, y también se hicieron algunos homenajes o se declararon de interés películas documentales, como por ejemplo el documental Gotas de Lluvia, cuyos protagonistas o su directora estuvo participando también de esta comisión. Que es claro, que trata sobre el abuso sexual durante el periodo de la infancia y también algo atípico, ¿no? Compartieron un tramo del documental. Sí. Esto la verdad que hasta ahora no lo habíamos visto. Hola, Pato, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Meli? Buenas tardes, bien. Meli, vamos a estar también con todo lo que va a pasar dentro de un rato. Reunión otra vez de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque hubo modificaciones. Pidieron en la oposición más tiempo para observar algunos artículos modificados y porque me parece que el gobierno, esto lo veníamos diciendo, el gobierno trata de responder a demandas de aliados, demandas oficialistas, demandas opositoras, tratando de buscar mayor volumen político. Así que bueno, vamos a estar con lo que va a pasar en la jornada de hoy a partir de las 15 en el tema más sensible, que es presupuesto. Con todo eso, y atención, claro, atención. Que tenía previsto emitir un dictamen ayer y no se logró, así que por eso se retoma. Pero, ¿cómo se va a comportar según lo que ustedes pudieron conocer y las fuentes que ustedes pueden consultar? ¿Cómo se va a comportar la oposición? ¿Acompaña el dictamen o no acompaña? En realidad, no va a haber dictamen opositor, que es un avance. No es que no se pudo lograr el dictamen. Ayer Carlos Heller dijo que los números estaban para poder avanzar en el dictamen, pero que consideraban que como las modificaciones se habían terminado de hacer en horas de la mañana y los diputados se enteraron durante la comisión, les dieron este changüí para que puedan evaluarlas, porque hay muchas que están vinculadas a modificaciones de leyes, de artículos que están en distintas leyes y que justamente pidieron tiempo para analizarlo. Carmen Polledo, Las Pinas fueron los encargados. Y otro tema muy importante de hace un rato, porque esta mañana habló algo así como 45 minutos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que uno de los objetivos es reactivar la industria de la construcción, por eso va a haber facilidades en materia crediticia y en materia impositiva para aquellos que tienen dólares no blanqueados y que los destinen al desarrollo inmobiliario. El proyecto ingresó hoy. ¿Vos tenés algún otro último dato? Ingresó al Congreso. Exactamente. Ya está Así que bueno, esto va en concordancia en el legislativo con lo que hoy planteó el ministro Guzmán, diciendo que una de las cuestiones esenciales es generar trabajo y la construcción es como una piedra fundamental. Es un dato de hace un rato y de esta mañana el anuncio del ministro de Economía. Volviendo a tu pregunta, Meli, de qué va a hacer la oposición. Bueno, la oposición todavía no marcó si va a acompañar o no al oficialismo. Sí, como decía Pato, al menos anticipó que no va a presentar un dictamen propio. Sí. No aparentaría que no va a presentar tampoco rechazar el dictamen que se van a abstener. Todavía, digamos, mucho no lo dejaron entrever. Seguramente hoy nos vamos a enterar cuál va a ser la postura para este proyecto de ley que el oficialismo pretende llevar la semana que viene al recinto. Pero lo que sí ayer se puso sobre la mesa, y era un poco lo que veníamos hablando, era el tema del dólar. Claro, ¿no? por del aumento del dólar. Y Sin bueno, duda. algunos diputados de Juntos por el Cambio dijeron, mira, este presupuesto que estamos viendo no se va a poder aplicar porque me están hablando de un dólar en 2021 a 102 pesos y hoy lo tenemos a 190 pesos. Sí. Y
creciendo, A ver, ¿no? el tema es así. Entonces, ¿Sabés qué pasa? Hay una cuestión, una respuesta Voy a que es estornudar, técnica y... les aviso, Dale en nomás. cualquier momento. A ver, Aparte, se me cortó. mostralo porque es bueno con el codito. Ahí es una va, ahí chica- va, ahí por va. favor. Es una profesional prolija. El tema es que la verdad el gobierno habla del dólar oficial a 100 y pico cuando hoy lo tenés a 80. Es difícil. Y la oposición habla del dólar blue, que no se utiliza para todo, se utiliza sí, por ejemplo, para compraventas inmobiliarias. Pero el gobierno, te repito, está hablando de un dólar que hoy lo tiene a 80. Tendría que andar todo demasiado prolijo para que este dólar hoy oficial a 80 termine, falta un año y pico, a 100 y pico. Es dudoso. Pero bueno, Y en un momento- hoy dijo, perdóname, Guzmán, que no hay posibilidad de devaluación no. porque hay mucha reserva, dijo él, 41.000 millones de dólares, y con esas reservas hay capacidad para aguantar. Pero en un se día verá. a donde otra vez vuelve el fantasma del posible recambio en el gabinete económico, a donde toda la oposición viene diciendo, sobre todo debatiendo aquí en el Congreso, la cuestión del presupuesto 2021, no entendemos cuál es el plan económico, están totalmente alejados de la realidad. Y ayer me pareció a mí que A Heller ver. se calentó en un momento y dijo, momento, ustedes me están viniendo a decir acá un montón de cosas, pero Sí. cuando ustedes fueron gobierno, y sacó el papelito y dijo, ustedes prometieron Y sí, un dólar, una inflación del 8%. inflación de tanto, un Sí. dólar a tanto. Exacto. Y, A ver, te digo una cosa, como que además tiró de un lo poquito ahí de la técnico, cuerda. hoy estuvo hablando 45 minutos Martín Guzmán. Creo, te digo la verdad, que es más fácil ser un buen comunicador, que no es poco, que tener respuestas técnicas. Pero habla y explica con mucha tranquilidad. Es como el caso también de la vicejefa de gabinete, hablamos de Cecilia Todesca. Hoy lo escuchabas vos, que lo estuve escuchando 45 minutos a Guzmán. La verdad que él te plantea que esto va a tener mucha aspereza, pero que esto él lo va a tratar y que cree que lo encamina. Un dato a favor de él, hoy, después de 10 días, bajó un poquito el blue. Hoy, después de 10 días. Él dice que lo puede seguir domesticando, que va a haber ofertas en dólares, que lo que pasa es que hay mucha gente que quedó en pesos y quiere volver al dólar, herencia de las LELIQs. Dijo, eso lo voy a ordenar. No sé, te digo, hoy lo escuchabas a él y te daba cierta calma, por lo menos al momento de comunicar. Y en esto que estábamos escuchando a Guzmán, también se anticipó que se va a mandar el acuerdo al Congreso de la Nación con el Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo va a desembarcar también en el Parlamento, así que bueno, muchísimas cuestiones económicas que van de la mano con el debate del presupuesto Obvio, 2021. por supuesto. Y lo vamos a seguir de cerca aquí en esta pantalla a partir de las 3 de la tarde, porque a esa hora está previsto que se retome el cuarto intermedio en el que ayer tuvieron que suspender o bueno, fueron a esa interrupción de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero bueno, antes de nosotros darle la bienvenida en este programa, estábamos compartiendo todo lo que pasaba en la Comisión de Niñez, Familias y Juventudes. Y por eso estamos en contacto con la diputada Lorena Madsen de UCR. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos, por recibirnos. Estuvimos compartiendo la totalidad de la comisión hasta recién. Obviamente lo hicimos en vivo. Y lo último que yo decía es algo atípico, ¿no? Esto de compartir un tramo del documental Gotas de Lluvia, que trata sobre el abuso sexual durante la infancia. ¿Por qué les parece a ustedes que es importante considerar y poner una pausa y compartir a través de la pantalla también de DTV en la comisión este documental para concientizar sobre esta problemática? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos. Sí, bueno, realmente agradecí muchísimo a la comisión que nos permitiera esto, que de alguna manera muestra cómo los sobrevivientes de abuso sexual infantil pueden salir adelante, encontrar en el activismo, en este caso como fue el caso de Abril, que su mamá sufría violencia de género, ella y su hermana fueron abusadas por su papá, y que a través del activismo feminista pudieron encontrar o lograr la resiliencia, ¿no? Y sobre todo en el documental que obviamente hemos visto y que aconsejo que se vea, aborda la situación de cómo es cuando una persona es víctima del abuso sexual infantil, normalmente en el seno intrafamiliar, por gente muy cercana, y que en este momento que estamos viviendo de pandemia, realmente da terror pensar en cuántos niños y niñas están conviviendo con sus agresores, ¿no? Sí. Y encontrar personas como Abril, que tuvieron la valentía de contar en este documental, en su propia voz, poner en este documental el ejemplo de cómo salir adelante. Una es a través de la lucha, pero también cuando uno puede contarlo, también empieza a sanar.
como por ahí también hablaban de otra declaración que hicimos en la comisión, de un libro que va en referencia al mismo tema, ¿no? ¿Y qué otras cosas sucedieron en la comisión? Porque entendemos que hubo 3 dictámenes que, bueno, tuvieron que, no van a ser acompañados, no van a ser apoyados, pero ¿qué dicen esos dictámenes, sobre qué versan para que generase este contrapunto? La verdad que nosotros pensábamos que iban a ser todos puntos que no iban a tener mayor problema en pasar la comisión, porque en uno de los casos, un proyecto de la diputada Crescimbeni que tiene que ver con la ampliación del programa de parto humanizado, lograr que las mujeres, que muchas padecen también en las instituciones públicas y privadas, el destrato en el momento más crucial, quizás de mayor temor que puede tener una mujer, muchas veces el destrato de parte del personal que está en esos lugares, que tenga una verdadera mirada del Estado para que se eviten, ¿no? La verdad, el argumento del oficialismo es que esto ya está contemplado, que es suficiente lo que hay. Bueno, nosotros seguimos considerando que no, por eso habíamos acompañado el proyecto de la diputada Crescimbeni. El otro de los proyectos de los 3 rechazados tienen que ver con también mejorar la cuestión de la concientización en lo que tiene que ver con el grooming. Hoy por hoy, más que nunca, ¿no? Los chicos están casi, muchas horas del día frente a una computadora, con los celulares, y están obviamente con el riesgo de que algún adulto se aproveche de las vulnerabilidades de la infancia para a través de esos mecanismos digitales, entrometerse en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, también pensamos que íbamos a tener el acompañamiento, en este caso también hablaron de que ya estaba superado por la legislación que ya tenemos, y en ese caso, no lo acompañaron. Y el tercer, que es un poco el que más me llamó la atención, que no acompañen, era un pedido de informe de la diputada Fregonese, donde se está pidiendo al Poder Ejecutivo, en su momento también fueron preguntas hechas al jefe de gabinete, en relación a cómo se manejó la emergencia en las instituciones donde se albergan niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Es solamente pedir la información de cómo se está manejando en este contexto de pandemia en esas instituciones la emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿Eso de quién depende? También, perdóneme, diputada, ¿eso depende de desarrollo social, esas instituciones? Exacto. Claro. Exactamente. O sea, Arroyo. Social. Está, claro. Exacto. Y perdóneme. Exactamente. Bueno, era un pedido, es un pedido de informe, muchas veces hasta aclaratorio, Sí, inclusive hasta puede servirle al gobierno para decir, miren, en este tema estamos trabajando de tal manera o de otra manera. Cuando se trata de que no salga, me parece que lo único que abona es la idea de que no se actuó correctamente, o por lo menos queda la sospecha. Públicamente, como uno ha conocido en estos larguísimos, casi 8 meses, ha conocido las tragedias de los geriátricos, públicamente uno no ha conocido casos, y esto abona, lo que dicen los científicos es que la verdad la posibilidad de contagio y enfermedad en los menores era como mucho más relativa. Ha habido casos de chicos contagiados, pero en menor proporción. Pero yo no he visto en estos 7 meses ningún caso público de chicos contagiados. Pero con más razón, digo, si no era complejo, aceptar el informe y listo. A las instituciones, especie de hogares, se refiere con el pedido. Claro, sí. Y es un tema importante, no solo por la situación de contagio, sino por todo lo que se da o cómo se vive ahí adentro. Claro. Incluso estoy recordando, hace unos días hubo varias denuncias en un hogar de la provincia de Buenos Aires por intentos de suicidio, que no es menor. Hay muchas cuestiones que están sucediendo y entiendo a dónde apunta también esa necesidad de tener este informe, diputada. En Río Negro, ¿tienen alguna noción igual en cada provincia o les ha llegado denuncia como para poder avanzar también en este pedido? No, mira, principalmente uno se remite inclusive a las propias familias donde los niños tienen todo el contexto familiar acorde, lo que les ha pasado a nuestros niños, niñas y adolescentes en este tiempo sin clases, sin poder sociabilizar. Hay situaciones que se dan en marcos normales, entonces la inquietud principalmente surge
qué pasa en esos marcos que no tienen la misma contención que un niño o niña que está en una familia, ¿no? En Río Negro hemos tenido lamentablemente casos icónicos hace unos años de las instituciones con niños que no tienen cuidados parentales, donde han habido casos de abusos inclusive. Entonces es importante saber y conocer cómo es el manejo en este tiempo, ¿no? Porque no estamos ni presuponiendo ni estamos queriendo ser por ahí prejuiciosos, pero sí seguramente si a algún niño que está en su familia le pasa lo que les está pasando, casos de depresión, como decías vos, de intentos de suicidios, de un montón de situaciones que están atravesando nuestros adolescentes, y principalmente los adolescentes creo que son los que más los padecen, ante la falta de sociabilización. No quiero pensar en este tipo de instituciones a nivel nacional. Nosotros en Río Negro en su momento tuvimos un caso, tanto tiempo, serán unos 4 o 5 años, donde se conoció a nivel nacional como el caso de Boquitas Pintadas, donde se prostituían a los niñas y niños, ¿no? Así es que, esto puede pasar en cualquier lado, ¿no? Diputada, perdóneme, una consulta, porque usted habló de casos de abusos familiares o intrafamiliares, y últimamente uno tuvo el tema de lo que fue el caso Neus. Me parece que es una cuestión que involucra a todos los sectores sociales. Pero mi pregunta es, por lo que ustedes han visto, ¿hay algunas sociedades que son más sanas que otras? ¿O esto es una cuestión que atraviesa comunidades, países? ¿Qué información hay comparativa respecto a abusos y violencia familiar? Es muy buena la pregunta. Yo creo que es transversal, como bien decías. Es transversal y la lucha tiene que ser de todos. No hay un color político ni nadie que se pueda embanderar y decir esta es mi bandera solamente, ¿no? Y creo que es a nivel mundial. Hay una cuestión que es a nivel mundial. Nosotros no escapamos de una realidad global. Creo que también se ha logrado a través del ESI, la educación sexual en las escuelas ayuda muchísimo. Por eso, cuando hay provincias que se niegan a darla, me parece que estamos en franco retroceso. Pero nosotros no escapamos al contexto global, pero también es cierto que es una cuestión muy asimétrica. Yo puedo hablar de mi provincia, donde hay lugares en la región sur, parajes de 100 habitantes, 150, 200 habitantes, donde casi se ha naturalizado que un abuelo pueda abusar de su nieta. ¡Qué horror! O familiares que se mezclan entre sí, porque, son lugares que están casi haciendo soberanía, pero casi lo han naturalizado. Entonces es muy difícil. Claro, por eso preguntaba. Uno pone un programa que realmente vea las distintas circunstancias que se atraviesan para llegar a esos contextos. Y si nos remitimos un poquito hacia atrás, recordemos que antes las niñas las casaban a los 14, 15 años. Yo tengo propia experiencia en relación a eso, porque era casi cultural, 14, 15 años prácticamente ya de novia y formando familia. Y hoy no es así, ha cambiado. Y tenemos otra mirada en relación sobre todo al rol de la mujer. Esto atraviesa niñas y niños, no vamos a decirlo así. No es hay algunas culturas, ya con esto la tenemos que ir despidiendo, pero hay algunas culturas, como por ejemplo la cultura gitana, que hemos conocido con algunos casos emblemáticos, que no solo por productos culturales, sino porque ha habido noticias que ha tenido como protagonistas nenas de 14 años que son entregadas a sus esposos, sobre todo en la colectividad gitana. Esto es muy frecuente, esto es muy habitual, y no dejan de vivir en nuestro país bajo nuestras normas, ¿no? Y hay que tener una mirada, me parece, homogénea en ese sentido, que cuando una persona, una nena es menor de edad, cualquier intento de querer esposarla es un delito, está mal. Y en ese sentido hay que actuar con claridad. Exactamente, y sobre todo, ya, para no quitarles mucho tiempo, pero sí decirme, y sigo insistiendo, con algo que avanzó legislativamente y es muy importante, que es un delito de orden público. Antes era un delito de acción privada, que tenía que llevar inclusive el consentimiento de los padres para hacer la denuncia, y fue clave que sea un delito de orden público, porque entonces cualquier persona, cualquiera de nosotros tiene la responsabilidad de denunciar si ve una situación sospechosa de abuso sexual infantil. Totalmente. Y eso me parece muy importante que lo podamos difundir claramente, y por eso
el día de hoy ha sido una decisión importante. Tanto el libro como la película son material audiovisual importantísimo para difundir esta situación. Y déjeme agregar lo último, no hay consentimiento en niñas menores de edad. Es delito sexual. No existe el consentimiento en niñas menores de edad. No solamente estamos hablando de situaciones donde son forzadas desde la violencia física. Se presume que también hay una cuestión de abuso de poder por la simple cuestión de que son menores de edad. Diputada, gracias. Exacto. Y lo último, perdón, porque me parece que es un tema donde tenemos que agotar todos los esfuerzos. Nosotros... yo presenté un proyecto para que sean imprescriptibles estos delitos. Bien, porque la persona que atraviesa por esa situación para siempre queda sellada, digamos, queda para siempre lastimada, herida en su personalidad. Absolutamente, corrompida. No sobreviven. No sobreviven sin ningún perjuicio. Así que, bueno, ojalá que en algún momento se trate mi proyecto. Bueno, ojalá que sí, muy interesante. De verdad que sí, diputada Madsen. Muchas gracias por este contacto con nosotros. La despedimos rápido porque también queremos tener otro color político que ha participado de la misma comisión, que es la diputada Bernaza. Hola, diputada, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo anda? Es diputada de Juntos por el Cambio, ¿no? Diputada, no exactamente. Diputada, le pregunto, no hace con la cabeza. Le pregunto rápido lo último que me quedó en el tintero respecto de lo que hablábamos recién con la diputada Madsen. ¿Por qué no acompañaron este pedido de informe para los chicos que están en situación de, digamos, de no control parental? Es un pedido de informe a propósito de la situación pandémica, para ver en qué situación se encuentra cada uno de ellos. ¿Nos puede contar los argumentos? Sí, cómo no. Son niños sin cuidados parentales. No, está bien, yo dije control, tiene razón, es sin cuidados. Sí. Por dos razones o tres razones fundamentales. En primer lugar, los pedidos de informe son una figura que se utiliza cuando uno ha agotado otras instancias y las autoridades nacionales en materia de niñez han estado siempre a disposición de nuestra comisión para charlar, para comentarnos lo que están haciendo, con lo cual no hay necesidad de pedido de informes para enterarnos de qué está pasando en esta materia. En segundo lugar, hay mucho de autoridad federal, de autoridad de cada provincia, de cada jurisdicción en materia de estos cuidados. Ahí estamos particularmente preocupados por lo que ha pasado en Cava en esta materia, y esto tendrá que ver más con diálogos que tendrá que tener la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores de Ciudad de Buenos Aires con las autoridades de Ciudad de Buenos Aires, pero básicamente es por la primera razón que te comenté. Todos los temas, que además fueron temas que fueron motivo de charla con el jefe de gabinete, todos los temas están todas las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a disposición para venir cuando nosotros les pidamos a comentarnos la situación. Y en ese, diputada, que tal Verónica Benaim la saluda, como es un tema que nos parece muy relevante y obviamente nos preocupa a todos, ¿qué información se tiene al respecto? Mira, en todos los casos, necesito primero hacer una aclaración. Sí. Necesito hacer una aclaración. Te escucho muy bajo. Espero haberte comprendido la pregunta. A ver. Sí. Pero en primer lugar, no sé si ustedes saben, creo que sí, yo he hablado varias veces con ustedes, hay un proyecto de ley de mi autoría que he presentado respecto de la prevalencia de respuestas comunitarias en materia de respuestas convivenciales para chicos y chicas que no tengan un lugar familiar o un entorno familiar donde vivir. Lo que se conoce como niños sin cuidados parentales, aunque el término es poco feliz. Por lo tanto, mi proyecto de ley, como tantos otros, van por la definitiva derogación del patronato y el cierre de este tipo de instituciones. Eso lo quiero aclarar. Lo quiero aclarar porque es un tipo de instituciones que no se corresponde con la nueva legislación de derecho ni con toda la lucha que han dado las organizaciones de niñez en materia de desterrar para siempre este tipo de institutos donde se alojan los chicos. Eso lo quiero aclarar porque hay un proyecto de ley en esta materia que no solo resolvería el tema de enfrentar esta pandemia, sino que resolvería la vida de esos chicos. Claro, totalmente. Diputada, una consulta. Espera que le está terminando a ver. Pensé que sí, se cortó. Quieran. Esto lo sabe mi propia fuerza política, lo he hablado en la bicameral de derechos de la niñez, en fin. Y toda mi vida está dedicada a esta militancia desde las organizaciones de los chicos del pueblo. Ahora, dicho esto,
tanto en Ciudad de Buenos Aires como en instituciones de mi provincia, las autoridades han dado informes de la situación, han hecho traslados, han puesto en marcha protocolos con más o menos suerte, digamos, pero resulta evidente que el tipo de institución es la que siempre va a estar a tiro de la pandemia, porque son instituciones que aglomeran gente. Sí. Es decir, el problema que tenemos es que las escuelas las podemos cerrar. Claro. Y estos institutos no las podemos cerrar de un día para el otro. ¿Hay respuestas comunitarias que permitirían dar definitivamente por cerradas estas instituciones? Respuestas ayer cumplieron 15 diputada, años de la muerte de Ricardo Tajade, que junto con Alberto Morafiti y Quique Spinetta fundaron el movimiento de los chicos del pueblo, que pusieron en marcha ya en la primer democracia los pequeños hogares, pequeñas casitas que imitan los modelos familiares donde contener a los chicos y chicas sin cuidados parentales. Claro. Esa es la respuesta. Claro. Diputada, perdóneme una consulta breve, porque también se habló de que no se había acompañado un proyecto para humanizar partos, pero la verdad, yo me acuerdo que hace 30 años el doctor Florial Ferrara hablaba de la humanización de los partos y hablaba de evitar cesáreas. Digo, ¿no están humanizados ya los partos? ¿Ese es el motivo por el cual ustedes no aceptan este pedido o cuál es el trámite legislativo? No, el parto humanizado ya está legalizado. Lo que nosotros no acompañamos es el hecho de que ya está protocolizado por las autoridades sanitarias cómo transitar la pandemia en materia de partos humanizados. Ya está protocolizado. Porque era nada más que por pandemia. Claro, era para que puedan estar acompañados, para que puedan, en el momento del parto, en el marco de la pandemia. Claro. Una situación de riesgo por alguna enfermedad, hay una edad que tiene que tener el acompañante, que no tiene que ser mayor, creo que de 65 años, no recuerdo, 60 o 65 años, ya está reglamentado, entonces nos parecía absolutamente que estaba de más. Está. Ok. Diputada, usted sabe que ahora nosotros tenemos que darle paso a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que está tratando de emitir dictamen por el tema del presupuesto 2021. Entonces no queremos seguir avanzando en el diálogo con usted y después tener que interrumpirla. Preferimos ya sobre el horario darle fin a este encuentro con usted y la invitamos para la semana que viene, seguramente para seguir conversando sobre todo lo que ha dejado esta comisión. ¿Le parece bien? Supuesto, va a ser un placer, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Siempre muy atenta y muy generosa con su tiempo la diputada Bernaza, que siempre está ahí para contestar nuestras preguntas. Bueno, hasta aquí entonces algunos de los temas más importantes que trabajó la Comisión de Juventud, Niñez y Familia, sobre todo abocados en un tema muy preocupante, que es este contexto de pandemia, donde hay muchos chicos que necesitan ser, como se dice, seguidos de cerca, vistos de cerca, y no es menor eso que explicaban ustedes sobre la situación del parto humanizado, que por supuesto que está legalizado, pero se trata del parto humanizado también en este contexto. Las mujeres que paren en pandemia cuentan relatos que la verdad que no se le parece a nada al momento que uno más esperó en toda su vida, y es muy traumático. Es una historia muy traumática en el otro arco del final de vida, porque también los sepelios son absolutamente complejizados. En soledad, absolutamente. Bueno, detrás nuestro, ustedes pueden vernos envuelta porque quedaría televisivamente indecoroso, feo, pero estamos viendo en las pantallas ya los diputados conectándose. Carlos Heller, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dijo: les doy 5 minutos, muchachos, para que se conecten. Ya lo pueden ver a él ahí ubicado, nosotros lo tenemos en uno de los extremos de la pantalla, detrás de Pato, sobre la izquierda, sobre el hombro izquierdo de Pato, cual lorito de pirata aparece Carlos Heller, que ya está ordenando los papeles, y el resto de los diputados, casi todos ya ahí preparados para seguir o para retomar este cuarto intermedio. Me pregunto, Meli, si el gobierno nacional habrá logrado hacer un esfuerzo más económico respecto a la partida al subsidio del transporte. Exactamente. Ayer le dijeron, por favor, creemos que se puede hacer un esfuerzo más y llegar a 30.000 millones de pesos, que es lo que están pidiendo respecto a esta ¿No hubo partida. una reunión con gobernadores a propósito de esto? Una reunión también con gobernadores. Los gobernadores, en realidad hubo una reunión con gobernadores, pero para ver cómo se continúa, porque dentro de poco va a haber un anuncio de cómo va a continuar el aislamiento.
conocimiento, ¿no? Sí, de sí, la sí. situación. Entonces, en ese sentido, hubo una reunión con gobernadores. Seguramente se ha tocado Sí. algo de esto. Sí. Pero de también estos están temas. tratando de que no haya interferencias ni demasiadas objeciones. Para este proyecto en diputados, Claro. tratan de que en el Senado la cuestión fluya. Entonces tienen que arreglar cuestiones que son demandas de los Obra gobernadores. pública de cada efectivamente. provincia, transporte. Subsidios. Bueno, ahí va. Les quiero contar las modificaciones que mencionó Heller en el día de ayer. Dijo que se pudo ampliar la cantidad de obras públicas que se pueden incorporar a este presupuesto 2021 por haber logrado un acuerdo exitoso con los si no- acreedores externos, y eso permitió que Claro. haya un incremento en las obras que se van a destinar a las distintas provincias. Bueno, ahora sí, los dejamos entonces con el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y nosotros vamos a quedarnos con todo el análisis en los programas que le siguen, porque de lo que hoy suceda, sin lugar a dudas, puede haber dictamen para la ley de leyes. Los dejamos con el trabajo de la Comisión y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Chau. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.